Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente les doy la bienvenida a este curso de Hechos de Tránsito Terrestre, en el cual abordaremos los temas relativos a la generación de eventos de esta índole. Y para ello, en esta primera sesión abordaremos el tema terminología aplicable a los hechos de tránsito. Como todos sabemos, cada ciencia, disciplina, materia, maneja diferentes términos que son necesarios conocer, pues de ello depende en muchas de las ocasiones la comprensión de lo que se está exponiendo. En esta primera sesión abordaré este tema, terminología aplicable a los hechos de tránsito, y de esta manera podemos dar inicio a nuestro curso. Proyectaré pantalla con la finalidad de mostrar estos términos aplicables. Bien. Como les decía, es necesario conocer los distintos tipos de hechos de tránsito, pues de ello dependen en muchas ocasiones las conclusiones a las que llegan algunas personas. El ejemplo más simple y más común que les puedo yo indicar es el que observan en pantalla. Y nos dice una nota periodística que un ciclista es atropellado. Muchos consideramos que cuando un ciclista es impactado por un vehículo, se trata de un atropello. Inmediatamente lo relacionamos con un peatón, en cuanto que una persona que transita a bordo de una bicicleta, de acuerdo a la ley de tránsito, como lo veremos en este curso, todo aquel que transite a bordo de una bicicleta, misma que en sus ruedas exista un diámetro de 20 pulgadas o más, se considera que va a bordo de un vehículo. Es decir, un ciclista que transita en una bicicleta con estas características, diámetro de sus ruedas de 20 pulgadas a más, o lo que se conoce como rodada 20, así se le llama normalmente, va a bordo de un vehículo que debe de respetar las reglas de tránsito, debe de circular igual que una motocicleta, no debe de circular en sentido contrario, no debe de pasar por los pasos peatonales a bordo de la bicicleta. ¿Por qué? Porque es un vehículo que se desplaza a una velocidad mayor que un peatón. Esa es una de las razones primordiales. Una persona que va por la banqueta, por la acera, y baja de la misma, aparece ante un guiador de manera imprevisible, intempestiva, y el conductor difícilmente lo puede evitar. Es común que en algunas ocasiones vemos autoridades como oficiales beta de vialidad, oficiales beta de la policía municipal, transitando sobre las banquetas en sentido contrario, cruzando las calles de manera incorrecta. Pero hay que hacer notar que la ley de tránsito les confiere a las autoridades omitir algunas reglas con la finalidad de acudir con mayor prontitud a un evento, salvo cuidado de la seguridad, ¿verdad? Deben de cuidar de cualquier manera tanto su seguridad propia como la de los demás. Pero sí se les permite omitir algunas reglas. Aún así existe todavía la controversia de que si está bien o está mal que anden en sentido contrario, que anden transitando por la banqueta. En lo personal, yo no estoy de acuerdo, pero pues ya se ha hecho una costumbre y veremos cómo policías municipales y agentes de vetas de vialidad mm, transitan constantemente en sus bicicletas de manera irregular, pero lo hacen con la finalidad de trasladarse más rápido a los puntos que les indican. En el momento que estos tienen algún evento, algún choque, créanme que se les analiza de acuerdo a su circulación y de acuerdo al evento. Es decir, el que la ley de tránsito les permita omitir algunas reglas no quiere decir que a la hora en que participen en un choque o en algún atropello no van a ser causantes. Igualmente se les dictamina como causantes.
El que lo hagan por necesidad no les exime de la responsabilidad. Vamos entonces a iniciar con lo que sería el término acotamiento, que es esa franja que existe a un lado, ojo, en las carreteras, no en la ciudad. En la ciudad no existen acotamientos, existen en las carreteras. Y este sirve para poder hacer detenciones momentáneas o para cuando un vehículo se va a integrar a la circulación, le sirva como carril de aceleración. Luego tenemos estos dos términos que se mencionan, adelantar y rebasar. Adelantar se refiere a la maniobra que se realiza para sobrepasar a un vehículo, pero utilizando los carriles o diversos carriles que existan en un sentido de circulación. En este caso, el vehículo que va a adelantar no pasa al sentido contrario. En cambio, rebasar es la acción que se realiza desde el sentido contrario, es decir, pasándose al carril contrario para poder adelantar a un vehículo. Esto se hace principalmente en carretera, en la ciudad en muy pocas ocasiones, pero son dos términos que a veces se confunden y no es lo mismo adelantar que rebasar. Adelantar está permitido y rebasar es bajo riesgo. Avenidas son todas aquellas arterias de la ciudad que tengan una sección, es decir, una anchura de 20 metros o más, o las que el municipio defina como avenidas, porque algunas no tienen esa anchura, pero por su trayecto, por el desplazamiento de vehículos que tiene, por su longitud, a veces son consideradas como avenidas por el ayuntamiento. También aquellas que tengan un camellón central que divida ambos sentidos de circulación. Aquí vemos un ejemplo de la maniobra que es rebasar. ¿Qué es lo que está rebasando este vehículo? El eje central. Y esa es bajo riesgo. En este caso se prohíbe rebasar en bocacalles, porque puede ser que se encuentre con alguien de frente, alguien que dé vuelta a la derecha o este que dé vuelta a la izquierda, y en todos estos casos será causante la maniobra de rebasamiento. Esa línea amarilla continua le dice que aquí no está permitido realizar esa maniobra. Por su parte, adelantar sería esto, que sí está permitido, siempre y cuando se respete la velocidad establecida. Aquí vemos un ejemplo de una avenida, lo que sería la avenida Ortiz Mena, que por ahí en Google Maps todavía aparece como Boulevard. Esta vía tiene más de 20 metros de ancho, tiene camellones centrales, tiene una longitud y aparte está considerada por el municipio como una avenida. Porque es importante saber cuáles son avenidas y cuáles son calles secundarias, calles locales, porque la preferencia de paso va a cambiar dependiendo por qué tipo de vía circula un vehículo. En este sentido, vamos a analizar lo que se conoce como señalamiento de alto y lo que se conoce como el alto reglamentario. Todos sabemos que el señalamiento de alto nos obliga a la detención total del vehículo y dar preferencia a la circulación de la calle transversal. Sabemos que el alto es este señalamiento, un octágono con la palabra alto, pero que veremos que en muchos países del mundo se ha homologado la señalización, la señaléctica, y se utiliza el mismo tipo con diferentes leyendas, dependiendo del lugar. Pero existe también otra obligación a los conductores a detener la marcha en algunas ocasiones que se conoce como alto reglamentario. Y existen condiciones para realizar un alto, aunque no exista el señalamiento gráfico. A esto se le conoce como alto reglamentario. Por ejemplo, cuando un vehículo transita en una vía de terracería, si no hay señalamientos de alto y hay una vía pavimentada, la vía pavimentada lleva preferencia. Si un vehículo va en una avenida, en una calle y llega a un lugar en donde termina su calle, es decir, es un crucero en T, así se le conoce, a quien se le termina la circulación, aunque no haya señalamiento, tiene que realizar alto. Si va por una calle que no tiene señalamiento, pero en el sentido opuesto sí hay un señalamiento de alto, esto motiva a que también haga alto, aunque no exista el señalamiento.
Si va por una calle pavimentada, pero se va a continuar en terracería, aunque no haya señalamiento, habrá que hacer el alto. La transversal tendría preferencia. También, si va por una calle de 8 o 10 metros de anchura y llega a desembocar a una avenida y no hay señalamiento, por tratarse de una avenida, la avenida lleva preferencia. Luego, en aquellas calles donde no existe ningún señalamiento, también es obligatorio alto para los 4 afluentes. Y finalmente, si una calle o una intersección, alguna de sus calles tiene por lo menos el doble de ancho que la otra, esa se considera como preferente. Y aquí los ejemplos, mire, esta calle es pavimentada y esta es de terracería, pues aquí la pavimentada lleva preferencia, aunque no haya señalamientos. Si va por una calle como esta pavimentada que se ve la flecha amarilla, pero se va a continuar con terracería, bueno, aquí es como si existiera un alto. La transversal es la que lleva preferencia. Cuando va por una calle en donde no existe alto, como aquí le remarco con este círculo, pero en el sentido opuesto, aquí se ve en esta foto ampliada, existe un señalamiento para el sentido opuesto, obliga a quien va por esta calle a hacer alto. O si es un crucero, como se muestra en esta figura tomada de Google Maps, un crucero en T, en donde no hay alto, pero la calle se termina, ya no puede continuar de frente, la calle transversal tiene preferencia. Aquí vemos otro ejemplo, aun y cuando sea, esta es una calle transversal perpendicular, aquí se formaría un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y esta es una calle perpendicular oblicua, tiene un grado de inclinación ahí, pero aún así no hay alto, pero se termina. Quiere decir que el que venga por aquí, pues tendrá que hacer alto. Igualmente, cuando un crucero no tiene señalamiento en ninguna de sus esquinas y el ancho de ambas calles es similar, es como si fuese un crucero de 4 altos. No así cuando una calle tenga más del doble del ancho que la otra. En este caso, a la calle más amplia se le concede la preferencia. Aquí vemos el ejemplo nuevamente de una calle que tiene medidas similares, 8 y 10 metros, pues es como si fuera un crucero de 4 alto. Camellón va a ser la franja central que se coloca para dividir dos sentidos de circulación. Puede ser de concreto, puede ser pintado, puede ser con boyas, ya sea en blanco, amarillo. Carril es esa parte de la vía pública que permite la circulación de vehículos uno delante de otro, uno seguido de otro. Y su anchura promedio y recomendada por el Manual de Diseño Geométrico para Calles y Carreteras de México es de 3.2 metros o mínimo 3 por cada carril. Sabemos perfectamente quienes trabajamos en esta área de lo que es la movilidad, en este caso la ingeniería en tráfico. Sabemos que hay calles que tienen carriles ya sea más anchos o más angostos de los 3 metros. Esto lo hacen algunas veces por necesidad las diferentes autoridades municipales. Ahí en el Distrito Federal, por ejemplo, debido a la falta de espacio, hay muchos carriles que miden 2 metros, 2 metros 20, pero pues es por necesidad. Aquí vemos un ejemplo de un camellón central, pero pintado. Aquí ejemplo de camellón central y camellón lateral de concreto. Este con tierra y este con adoquín. Aquí vemos diferentes carriles de circulación en la calle 11 y en contraparte vemos en una carretera los carriles de circulación y en los extremos lo que sería el acotamiento. El acotamiento no es un carril para circular. Reitero, es un espacio destinado para detenciones momentáneas por casos de emergencia, por cambio de conductor, por alguna razón necesaria, o para abandonar la carretera o para integrarse a la circulación. Vamos a ver cómo el cruce peatonal es esta superficie que está delimitada por franjas
muchos les dicen de cebra. Franjas que en color blanco, amarillo o combinadas nos van a indicar el lugar por donde los peatones pueden cruzar. Y en algunas ocasiones, como en el centro, la zona centro, por ahí se pintaron en forma diagonal y se les dio un tiempo en el semáforo para que pudieran cruzar los peatones de muchas formas. Crucero es la intersección de una o dos vías o más, y tenemos que existen cruceros regulares e irregulares. Para poder eh, saber cuándo es un crucero regular es simplemente cuando en su centro se forma un rectángulo o un cuadrado. Si se forma una figura irregular, un paralelogramo, pues ahí se trata de un crucero irregular que va a motivar diferentes conclusiones a la hora de un evento, de un accidente, de un hecho de tránsito. Por su parte, el distribuidor vial va a ser aquella serie de uniones o de entrecruzamientos de vialidades sin que exista a veces unión entre ellas. Aquí vemos un ejemplo de un crucero regular. Vea cómo en su centro se forma un rectángulo. Al trazar una línea imaginaria de cordón a cordón o guarnición, que es así como se le conoce técnicamente a los cordones de la banqueta, guarniciones. Al trazar una línea imaginaria se forma un rectángulo. Pero calles como un crucero en T, un crucero en Y o una glorieta, se trata de cruceros irregulares. Aquí vemos un crucero irregular porque, como puede observar, hay un desfase entre las esquinas. Ese desfase motiva que a la hora en que van a circular estos vehículos, cada uno tenga un espacio delimitado. Así como lo estoy señalando yo, si el evento se registra aquí, este conductor es el que está invadiendo la circulación de este, en caso de que los dos fueran a hacer esta maniobra. También motiva que a la hora de que se van a pintar pasos peatonales, se tengan que pintar no así. ¿Por qué? Porque este conductor pierde visibilidad sobre un peatón que está en este lugar y si da vuelta a la derecha lo puede atropellar. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? En estos casos, las autoridades tienen que tomar conciencia y pintar el paso peatonal de esta manera para que el peatón sea visible al conductor desde la esquina. Ahí la visibilidad obviamente cambia. Este que es un crucero en T doble, podemos observar cómo a la hora de una circulación como la que estoy mostrando con esas flechas, pues existe una conclusión que se va a obtener de esto. Por ejemplo, aquí está prohibida la vuelta a la izquierda por esta línea eje central. Quien tendría en este caso la preferencia sería el vehículo que está en la parte inferior de la imagen. Aquí vemos otro ejemplo de un crucero regular, lo que es la Ocampo y 20 de noviembre. Vea que en la parte central se forma un rectángulo. Aquí en la Carranza y Aldama vemos un ejemplo de un crucero irregular. En la parte central se forma un paralelogramo, no un cuadrado. Vemos cómo el paso peatonal está pintado de forma diagonal. Aquí en la calle 28 y J. Morón tenemos otro crucero irregular. Vea cómo no coinciden sus esquinas. Otro ejemplo, ahí en la Minita. Vea cómo este crucero es irregular. Ahí se observa. Véalo de diferentes ángulos. Bien. Otro concepto muy importante va a ser lo que se conoce como el inicio de marcha. Cuando un conductor pone en movimiento el vehículo, ya sea porque se estacionó para bajar pasaje o una parada momentánea, al momento de volver a iniciar se conoce como inicio de marcha. Esto motiva un tipo de evento que se conoce como choque por invasión o choque por inicio de marcha, en donde quien inicia la marcha debe de ceder preferencia al vehículo que va en circulación, aun y cuando se cambia de carril y se coloque delante del vehículo que está detenido momentáneamente. Eso lo abordaré con un poquito mayor de calma y explicación el día que tengamos clase presencial.
También tenemos que existe lo que se conoce como señalamiento y es toda aquella indicación que nos sirve para transmitir mensajes, obligaciones, advertencias. Por eso conocemos que existen señalamientos gráficos, luminosos, humanos y sonoros. Y los gráficos los podemos dividir en verticales y horizontales o de piso. Es decir, los verticales son todos aquellos que están en un poste, en un tubo, y los horizontales, todos los que se pintan en el pavimento, las líneas, leyendas que digan alto, cede el paso, lo que sea, esos se conocen como horizontales o de piso. Luego, todos los señalamientos van a ser ya sea informativos, que nos brindan, valga la redundancia, información de algún servicio como una parada o lugares turísticos. Los preventivos, que son en color amarillo con textos negros o imágenes en negro y que nos advierten de un cambio en la vía por la que transitamos. Una curva, topes, o que se conocen como reductores de velocidad técnicamente, eh, una pendiente, X. Luego tenemos los restrictivos que nos hablan de una obligación o una prohibición. Por ejemplo, aquí este ejemplo, prohibida la vuelta en U. Y finalmente tenemos los de obras que nos hablan o nos advierten que son igual que los preventivos, pero son en color naranja y nos advierten que en un lugar se están llevando a cabo determinados trabajos, ya sea de construcción o de reparación, y que motivan reducir la velocidad porque puede haber trabajadores ahí en el área. El término vehículo aplica a todo vehículo que se desplaza por las vías, indiferentemente del sistema por el cual se encuentre dotado. Ahí entran las bicicletas que tengan en su diámetro de sus ruedas 20 pulgadas o más. En este caso, un chico que se traslada a bordo de una patineta no es un vehículo, es un objeto de esparcimiento. Y en todo caso, en la ley de tránsito se prohíbe que se realicen este tipo de actividades en el arroyo de circulación. Es decir, a la hora en que un vehículo impacte contra un chico como el que vemos en la imagen, se tratará de un atropello y habrá que analizar qué tan factible fue para el conductor enterarse de ese chico que patinaba en la calle, pudiendo ser causante el mismo chico o a lo mejor el conductor. Es probable. También tenemos lo que se conoce como vía de circulación continua. Esta refiere a aquellas vías que nos permiten desplazarnos desde un lugar hasta otro sin necesidad de hacer alto en ningún lugar, siempre y cuando se respeten los límites de velocidad. En este caso, el ejemplo más claro es el periférico de la Juventud, pero tenemos otros tramos o otras vías en la ciudad que funcionan como vías de circulación continua. Ejemplo, el canal o Teófilo Borunda, desde donde inicia en la Vialidad Sacramento y donde termina acá hacia el oeste, en la VM, no hay ningún lugar donde haya que detener la marcha, circula uno continuo. Algunas otras vías tienen tramos de circulación continua, como por ejemplo el, el periférico R. Almada, desde su inicio acá a la altura de la 120, en la salida a Cuauhtémoc, hasta en su intersección con la calle Misión de Santa Bárbara, donde hay semáforo. Todo ese trayecto es vía de circulación continua. Y así vemos diferentes vías en la ciudad que tienen trayectos muy largos y que permiten la circulación continua. ¿Qué es lo importante de poder clasificar una vía como de circulación continua? Que en estos lugares está prohibido para los peatones cruzar, o en todo caso, el peatón que decide cruzar en una vía de este tipo tiene que cederle preferencia de paso a los vehículos, porque ahí se permiten velocidades de 70 u 80 kilómetros por hora. En este mismo contexto veremos que zona escolar, no paso peatonal, zona escolar refiere a toda el área, como lo estoy mostrando aquí con este rectángulo. Aquí hay dos señalamientos que nos hablan de una zona escolar, pues refiere a toda esta área. El conductor tiene que reducir la velocidad de acuerdo a este señalamiento a 30 kilómetros por hora para tratar de evitar pues algún peatón que por ahí se cruce en un lugar que no sea propiamente la esquina como marca el reglamento.
Finalmente vamos a ver algunos conceptos o términos relativos a los croquis y al procedimiento. Este es un ejemplo de un croquis en donde podemos ver algunos términos que se utilizan como este que está abreviado PT, que significa probable trayectoria, y luego dos flechas que nos hablan de la probable trayectoria de este vehículo número 1. Luego un desplazamiento y luego aquí dice PF, que es la posición final de este vehículo número 1. Este símbolo que se ve aquí como una estrella, muy apenas se distingue, es el punto de impacto, el punto de colisión. Luego aquí vemos la huella de frenada, anchos de carriles, ubicación del punto de impacto. Mire, cuánto, qué distancia hay de aquí del punto de impacto a la esquina, acá está arriba. ¿Y qué distancia hay del punto de impacto hacia este lado de la banqueta? Aquí está. Bien. Vamos pues primero a ver que existe el término arroyo de circulación y se refiere al espacio destinado para el tránsito de vehículos. A veces, como en esta imagen, hasta aquí existe banqueta y luego ya no existe banqueta en esta parte de más adelante. Bueno, de acuerdo a este ancho y al ancho de esta banqueta, se traza imaginariamente cuál es el arroyo de circulación, porque una persona que vaya caminando por este espacio que estoy señalando con el cursor del ratón, va en el área o espacio correspondiente a la banqueta. Ah, pero una persona que va transitando por aquí, por mitad de la calle, pues va en el arroyo de circulación. Y es probable que pudiera ser causante de el atropello donde se causa lesiones a sí mismo. En ese mismo contexto vamos a ver que en algunos croquis aparece el término banda de rodamiento o cinta asfáltica y se refiere propiamente al camino. Probable trayectoria, esa la establece el oficial de acuerdo a los indicios que encuentra en el lugar de los hechos, como colisiones, daños vehiculares, declaraciones de conductores, posiciones finales. La ubicación o punto de impacto fue el lugar en la calle donde ambos vehículos tuvieron contacto, es decir, esto que estoy señalando aquí. Croquis se refiere a una gráfica esquemática que nos muestra la manera, la mecánica de cómo sucedió un evento, pero esta gráfica tiene como particularidad que contiene diferentes elementos técnicos, como los que les acabo de indicar, distancias, medidas de ancho, ubicación de punto de impacto, huellas, y generalmente los croquis se elaboran bajo el sistema de planimetría o de ejes cartesianos, que lo veremos y lo realizaremos en una práctica. Luego el término proyección se refiere al traslado del vehículo o del peatón a la posición de reposo. Es decir, cómo llegó hasta el lugar en donde fue encontrado. En este caso, estas líneas punteadas de este croquis nos muestran esa proyección al punto de reposo. Ya vimos que la probable trayectoria se refiere a la que deduce el oficial precolisión, es decir, antes de que impactaran. Es esta que está señalando con unas flechas para este vehículo y con con la huella de frenada. Esta es la probable trayectoria. ¿Por qué se le conoce como probable trayectoria? Porque el oficial la deduce. Cuando el oficial llega al lugar del evento no encuentra estos vehículos aquí, los encuentra en los puntos de reposo o las posiciones finales. Y viendo los daños, viendo las huellas, viendo los vestigios que hay aquí de la colisión, él deduce que este vehículo se desplazaba por este carril y realizó esta maniobra de cambio de carril hacia la derecha. Obviamente sería el causante, pero en este caso podemos nosotros establecer esa probable trayectoria con base a la investigación general del lugar del evento. Ya dijimos que la posición final es el lugar donde los vehículos quedaron posterior a una colisión o también el peatón. Aquí no hay que confundir cuando un vehículo después de una colisión va y se estaciona. Es muy importante que los oficiales siempre anoten si es la posición final o ahí lo encontró porque se estacionó. Muchas veces la misma persona le dice, yo fui y me estacioné allá a la mitad de la cuadra. Bueno, no es posición final, ahí es donde se lo ubicó. Vamos a ver que en algunos eventos existen semáforos en el crucero.
Y vamos primeramente a ver que el funcionamiento de las fases del semáforo se refiere a la manera como van encendiendo las luces para cada uno de los afluentes y se conocen como fases. Por ejemplo, en esta imagen de la parte inferior vemos que la fase 1 permite la circulación, vamos a decir, de norte a sur y de sur a norte. En la fase 2 se permite de este a oeste. En la fase 3 se permite de oeste a este. Estas son las fases y cuando termina la fase 3 va a iniciar la fase 1. Se conoce esto como un ciclo, es decir, todas las fases antes de que vuelva a iniciar otra vez con la fase 1. No hay que confundir con sincronización de los semáforos. Sincronización se refiere al tiempo que existe entre un crucero y otro para que sus luces verdes se enciendan. Por ejemplo, cuando vamos transitando por la avenida Ocampo, las luces tienen que estar sincronizadas para que toda la circulación pueda avanzar sin detenerse, porque si no se hace un congestionamiento. De ahí que cuando alguna de las luces se desfasa, se desincroniza, perdón, se convierte luego la avenida en un congestionamiento y se dice, están los semáforos desincronizados. Debería de prender, por ejemplo, esta luz en verde y resulta que está en rojo, pues ahí se hacen, todos los vehículos se hacen ahí, se aglomeran. Anteriormente y todavía en algunos tramos, lo que es la avenida Ortiz Mena está sincronizada a 60 kilómetros por hora. Es decir, uno inicia acá en la avenida de las Américas y Ortiz Mena, por el Ortiz Mena, y las luces del semáforo normalmente van prendiendo conforme va llegando uno, siempre y cuando uno circula a la velocidad de 60 kilómetros por hora. Luego algunos semáforos ya están desincronizados. Pero esto es a propósito porque en ocasiones algunos conductores que ya saben que están sincronizados, pues le van acelerando cada vez más y a la hora en que les cambia la luz en alguna de las intersecciones, las consecuencias de la colisión son graves. Por eso a veces optan por desincronizarlos. Recordemos que vamos a poder encontrar en un evento personas lesionadas o fallecidas y habrá que describir cuál era su posición. De cúbito dorsal, con su espalda en el piso, de cúbito ventral, como lo dice el nombre, con su vientre sobre el piso, de cúbito lateral derecho, es decir, de costado sobre el lado derecho, o de cúbito lateral izquierdo, de costado sobre el lado izquierdo. Genopectoral, sedente, boxeador y fetal. Posiciones. Esas otras corresponden a suicidios, por ejemplo, o a homicidios. En el caso de hechos de tránsito, estas son las más comunes. Es posible que en algún evento algún conductor pueda caer en alguna laguna o en alguna acumulación de agua y podamos tener inmersión completa, por ejemplo, pero va a ser algo muy raro, muy extraño. Aquí vemos ejemplos de cúbito dorsal, de cúbito ventral, habrá que describir también sus miembros, de cúbito lateral derecho, genopectoral, sedente. También en estos casos es importante considerar la orientación de la persona. Para ello tendremos que apoyarnos en los puntos cardinales. Esto lo veremos ya en una práctica personalmente. Pero de esta manera podemos describir la posición exacta de la persona con relación a los puntos cardinales. Por ejemplo, considerando los puntos cardinales que hay que dibujar en los croquis, el norte se encuentra hacia la parte superior, de manera que esta persona se encuentra de cúbito dorsal, con su cabeza apuntando hacia el noreste y sus pies hacia el suroeste. Esto es muy importante. Relativas al procedimiento, tenemos que existe abanderamiento, que es lo que hacen las unidades de vialidad o de la municipal cuando hay un accidente, un hecho de tránsito, y con su patrulla y sus luces protegen y preservan ahí el lugar de los hechos, especialmente cuando hay persona fallecida. Luego tenemos lo que se conoce como remisión, que es simplemente el traslado de la persona a la delegación para posteriores procedimientos. Por ejemplo, para practicar el examen médico de alcoholemia o para retenerlo mientras el oficial termina de hacer la investigación en el lugar de los hechos.
Por su parte, la detención es cuando ya el oficial le lee sus derechos al imputado, una vez que terminó la investigación, le lee sus derechos y le informa que está oficialmente detenido y va a ser puesto a disposición de la fiscalía. En este caso, y en este mismo contexto, tenemos que consignación va a ser precisamente poner a disposición de la fiscalía indicios o una persona, vehículos, todo lo que el mismo expediente, todo lo que realizó el oficial en sus actuaciones. Los croquis normalmente van acompañados de actas. Hay acta de identificación del imputado, acta de entrevista a la víctima, acta de lectura de derechos, las vamos a ver un poquito más adelante. Todas estas actas certifican de manera oficial la investigación. Tenemos que existe el término querella. Esto es la acusación que hace una persona ante la autoridad competente, que en este caso puede ser vialidad o es vialidad, de la comisión de un delito como puede ser lesiones, daños, homicidio. Y en ese momento el oficial tiene que detener a la persona a la que le imputan, a la que le ponen la querella, siempre y cuando coincida con la investigación, porque un imputado no puede poner querella, no, el oficial no le va a entregar un formato para que pueda querellarse en contra de la víctima. Pero hay casos en donde el oficial no tiene la certeza de quién es el causante, por ejemplo, en un choque con semáforos, y las dos partes se pueden querellar. ¿Y qué es lo que el oficial hace? Detiene a ambas partes y los pone a disposición de la autoridad. Y ya sea por medio de una pericial en tránsito terrestre, en la que el agente del Ministerio Público opte por liberar a uno o a otro, o liberarlos con, el procedimiento legal, que sería la fianza. En estos casos también sucede que cuando una persona es el imputado y está lesionado y se va a algún hospital, se le coloca custodia. Si la víctima le puso querella, o si también la víctima está lesionado y está por ahí también en un hospital, pero ya tenemos a una persona como imputado, a ese imputado se le coloca una vigilancia que se conoce como custodia. Está en calidad de detenido, pero en un hospital. Y ahí está el oficial cuidando que no se vaya a retirar si lo llegan a dar de alta. Si lo dan de alta, lo tiene que llevar a la delegación en calidad de detenido. Si para cuando el oficial consigna el caso a fiscalía, la persona no ha salido, llega un momento en que la policía ministerial va y hace relevo al oficial de tránsito cuando ya pasaron el caso a fiscalía. En relación a los peritajes, tenemos el término perito, que es una persona experta. Eh, Existen peritos médicos, peritos en tránsito, en balística, criminalista, grafoscopía, etcétera. Y peritaje no es el croquis, es algo que mucha gente confunde y le llama peritaje al croquis que se realiza en la investigación. Peritaje es el estudio, el análisis de un caso para determinar las causas que lo generaron. En este caso la realiza un perito. Lo que hace el oficial de tránsito o el oficial de vialidad en lugar de los hechos es un croquis, una investigación, hace una planimetría del evento, no hace un peritaje. Y el término reconstrucción refiere a realizar prácticas para establecer cómo se suscitó un evento y normalmente la reconstrucción la ordenan jueces. Bien, espero que esta explicación haya quedado lo más clara posible. Algunas de los términos que por ahí estuvimos comentando, más adelante los veremos en prácticas y espero que hayan tenido oportunidad de ver toda esta explicación, porque la abordaremos en nuestras primeras clases. Que estén bien, nos vemos, muchas gracias.